entiendo más en términos de vibración. Por ahí esto seguramente a muchos no les resuena para nada, y hasta deben tener ganas de golpearme a través de la pantalla. Si es así, pásenlo de largo, pero se lo voy a explicar de otro ángulo, desde el ángulo que es más entendible, solo abarcando lo emocional y lo físico. Si nosotros nos inyectamos una droga en el cuerpo, nos cambian la percepción de las cosas, nos cambia la realidad, cambió la realidad, cambió la percepción de las cosas, los pensamientos, hasta las acciones y el comportamiento. Si cambiamos las acciones, el comportamiento, la voluntad, los pensamientos y las decisiones, y consecuentemente las emociones, vamos a estar cambiando también la química del cuerpo, porque un químico nos cambia los pensamientos y los pensamientos nos cambian ciertas hormonas y químicos que hacen que el cuerpo también cambie, entonces que sea más fácil sanar, se te desinflama el intestino, digieres mejor, o sea, un montón de factores. Viendo desde este ángulo holístico, las cosas se pueden trabajar un poquito mejor. Entonces ahí todas estas cosas que el mundo dice, no, que cómo hacer estas terapias, que esto, que el otro, no, es todo mentira, porque lo único que hay que hacer es limpiarse. Hasta higienistas dicen esto mismo, como diciendo no hagas nada de todo lo otro. Y yo digo, me parece que estamos, o sea, bloqueándonos a nosotros mismos, estamos limitando la visión de lo que realmente somos. Lo que no quiere decir que pueda haber prioridades. Yo, de hecho, mi experiencia es claramente, puedo enfocar la prioridad a todo lo que es la depuración física, la alimentación. De hecho, o sea, no hay forma más rápida de librarse de fobias, de miedo, que barrer de lleno la química del miedo. Esto es simple, o sea, el miedo lo tenemos porque viene desde la medicina china, de las funciones renales, suprarrenales, las adrenales y toda la química que producen, ¿no? La adrenalina, el cortisol y otras cosas que son simplemente mecanismos de supervivencia. Cuando vemos un oso afuera, ahí lo vemos, el cuerpo nos prepara químicamente para salir corriendo con la velocidad que nunca tuvimos, o tener la fuerza que tampoco tuvimos para darle de lleno al oso, pobrecito, pero en defensa propia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros nos intoxicamos, comemos alimentos tóxicos o con cualquier hábito tóxico. Incluso lo que repercute después en lo emocional, porque las emociones también después son tóxicas. Todo esto va generando esta química igual, porque es la química de la alerta, es la química de pelear o escapar. La tenemos del mismo modo que como si viéramos el oso afuera. Entonces, si vamos en ese modo, es tan simple como dejar de intoxicarse, depurarse, y ya no está más esa química y ya no se activan más los miedos, no se activan más. Después puede haber otros a trabajar, o conforme uno se va depurando mucho más después. Pero al menos desde mi experiencia he notado esto en tiempos absurdos, que en un tratamiento psiquiátrico podría llevar años, o tal vez medicación de por vida. Entonces no puedo no recomendar limpiar el cuerpo. Ahora bien, no hay nada que limpie más o que nos permita limpiar más que las frutas. Por eso yo por un lado puedo decir, ok, puede haber transición, pero que por favor nadie nos meta miedo a este fabuloso alimento que no es solo algo que nos da desde el nivel fisiológico y más físico la oportunidad de depurar el cuerpo. Estos alimentos ya vienen con una carga fotónica de vibración elevada que nos hacen conectar más con el ser, nos hacen conectar mucho más con lo que somos, y nos hacen no limitarnos, porque ahí están también quienes limitan, ¿no? Y que te dicen no, nos vemos como animales racionales, somos animales que éramos por instinto igual a ellos, que después generamos un uso de razón. Hasta el uso de razón puede ser visto como un error, como al habernos alejado de nuestro alimento fisiológico, empezar a tener ciertos errores y emociones y decisiones y cosas que nos fueron llevando cada vez a más quilombos, desmadres, aquí como se dice en México. Todo esto está muy bien, nos fue como generando ciertos problemas que después hay que resolver. Entonces ahí puede ser que desarrollamos raciocinio. Es una teoría que es válida, perfecto, pero a lo que voy es que lo importante acá es que si nos vemos como que somos raciocinio, instinto, y encima pretendemos llegar mediante el raciocinio
al instinto nuevamente, o sea, depurarnos o generar estrategias desde la razón para llegar al instinto, donde no tenemos que pensar en nada, con un raciocinio. O sea, queremos salir del laberinto con un raciocinio que está condicionado por la misma toxemia que nos sacó del instinto y nos llevó a desarrollar un raciocinio diferente. Yo lo veo como un factor tal vez de mecanismo de supervivencia el tener como un exceso de raciocinio. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque hay también una desconexión con el ser. ¿Y qué es la desconexión esta de que hablo? Es tan simple, pero tan simple como identificar que tenemos imaginación, inspiración e intuición, sobre todo intuición, porque no somos seres racionales o instinto, esto no es para mí razón o instinto, esto es que realmente somos más que eso y tenemos que priorizar la intuición. Es difícil desarrollarla y es difícil a veces conectar por culpa de esta misma razón que nos tiene pegados. Hay un convenio con el ego, están atados de mano y formaron un fortín que es difícil de pasar. Pero si realmente empezamos a imaginar, a tratar de conectar con la inspiración, con este tipo de cosas, empezamos a conectar con otra vibra, empezamos a tener más acceso a esta intuición y a identificarla mejor. Y si tengo que elegir qué factor fue clave para mí para salir de estos laberintos mentales, no fue la razón, fue la intuición. Porque yo lo veo algo así, al menos desde donde me llega a mí en mi experiencia. La razón es como la vista periférica que tenemos de adentro del laberinto. Estamos en el laberinto y estamos usando la razón y tratando de ver, de discernir por qué callejón vamos queriendo salir de estos laberintos mentales. En cambio, la intuición, mediante la inspiración, la imaginación y cosas que nos conectan más al ser, nos eleva a un punto en donde esa conexión con la intuición nos permite ver el laberinto desde arriba. La razón nos ve desde la razón vemos el laberinto desde adentro, desde la intuición vemos el laberinto desde arriba. Y ver el laberinto de arriba es ver con más claridad las puertas o callejones hacia la salida. Es tan simple como eso. Y la clave aquí es que la intuición, a diferencia del raciocinio que está contaminado, la intuición no está nunca contaminada, todo el tiempo, independientemente del grado de toxemia y condicionamiento, por la toxemia misma, por el ego, por la cultura, por la sociedad, por la religión que tengamos, por la educación de chiquito, por todo lo que podamos tener bloqueándonos, la intuición siempre permanece ahí y la podemos usar en cualquier estado vibracional en el que estemos. Porque la intuición es nuestra parte más sutil y es la que nos conecta con el alma, con lo que sea el subconsciente, como lo quieran ver de vuelta. Por eso, si hay que ir en dirección a algo, es ir en dirección a uno mismo y conectar con estas cosas. Se llega empezando a tomar puntos de referencia y conectando desde esta vibración, que digo, ¿no? Desde el resonar y no tanto desde aquí, porque desde aquí hay una individualidad, una identidad falsa del ego, el raciocinio. Queremos llevarnos el mundo por delante y queremos tener razón, justamente, porque tenemos exceso de uso de razón y nos identificamos con la razón. Entonces queremos ser nosotros mismos, queremos tener razón. En cambio, si nos vemos desde un plano más elevado, por así decirlo, nos damos cuenta que desde aquí puede estar contaminado, pero este jamás lo toca a nadie. Y lo más maravilloso de todo es que este te conecta con el mío, el tuyo te conecta con el mío y conectamos con los demás. Y ahí es donde realmente todos nos volvemos uno. La famosa frase, todos somos uno. Así que lo único que hay que hacer es ser, y ser tú mismo, para que todos podamos ser uno y todos estar, como dije antes, en la misma frecuencia, en sintonía con la frecuencia de la naturaleza, a través de nuestra naturaleza de ser, que es exactamente la misma. Espero no haber aburrido tanto, pero aquí abajo voy a dejar unos links de la dieta que más me ayudó a mí, que es la dieta 80-10-10. Voy a dejar el link del grupo de Facebook, en donde ahí podemos tratar los pros, las contras y todo este asunto de transición sí, transición no y demás cuestiones que sí, por supuesto,
iremos o vamos ya desde hace tiempo analizando bastante. Y yo tuve mi transición y considero, por todo esto que mencioné, que hay muchos atajos, es decir, cuando uno tiene la vista desde arriba del laberinto, las cuestiones se ven totalmente diferentes y podemos avanzar mucho mejor y no privarnos sobre todo de disfrutar del camino, por más que tengamos que pasar crisis o diferentes cuestiones depurativas que justamente desde esta misma conciencia de ser que nos hace tener una visión mejor, panorámica o elevada, podemos aceptar más el camino y no tener miedos, porque ahí está la clave, ahí está la clave de todo, ahí está la clave de todo. Si hay miedo, el camino es muy, pero muy, muy pausado y muy largo. Hay que tratar de trabajarlos desde la medida que se pueda. Sabemos que se trabajan desde la misma química, la misma depuración, pero también desde esta conciencia que yo incito a tratar de conectar desde la capacidad que tenemos todos, la inspiración, la imaginación y la intuición. Estamos medio desconectados de estas a veces, pero son cualidades humanas, no somos animales racionales. Hay que tratar de tener más conciencia de ser. Y lo único que hay que hacer es ser. Solo hay que tomar conciencia. Nada más. Abrazos para todos por ahí. Espero haber aportado algo y no aburrido tanto como dije antes. Nos veremos la próxima. Salud.